Lo miraron de arriba a abajo, midieron su traje, sus manos delgadas, la forma en que respiraba antes de entrar, y sonrieron. Fue un error. Ciudad de México, una noche cerrada. El pasillo detrás del escenario huele a madera vieja, a cables calientes, a perfume caro y a humo de cigarro impregnado en las cortinas. Las paredes estrechas amplifican todo, cada tacón, cada tos, cada murmullo que alguien cree estar diciendo en secreto, pero que igual se escucha. El espacio es angosto, demasiado angosto para tanta gente importante. Músicos, técnicos, productores, representantes, cantantes consagrados, invitados con joyas brillantes y sonrisas de revista. Todos esperando el inicio de una gala privada en la que se supone que solo debían cantar los nombres grandes, los que llenaban teatros, los que ya tenían contratos firmados y portadas aseguradas. Del otro lado del pasillo, casi pegado a la pared, estaba José. Traje oscuro, camisa clara, el cabello peinado con cuidado, los ojos bajos, las manos juntas como quien intenta contener dentro del cuerpo algo que le pesa demasiado. No ocupaba espacio. No hacía ruido. No caminaba como estrella. No hablaba como alguien que venía a reclamar un lugar. Y tal vez por eso lo confundieron. Uno de los asistentes de producción lo miró de arriba abajo y le preguntó si venía con los mariachis. José levantó la vista apenas. No respondió. Otro hombre, con un cigarro entre los dedos y un gafete colgando del saco, soltó una risa breve. Déjalo, seguro viene a probar suerte. La frase cayó suave, casi sin intención de herir. Pero hay frases que no necesitan gritar para dejar marca. José la escuchó. Siempre escuchaba. Escuchaba las risas pequeñas. Las pausas incómodas. La forma en que algunos miraban su rostro joven y su cuerpo delgado como si no hubiera ahí nada que pudiera sostener una canción de verdad. Como si el dolor necesitara una edad específica. Como si la voz tuviera que verse antes de oírse. En el fondo del pasillo, los cantantes invitados esperaban su turno. Hombres con sacos impecables, mujeres envueltas en brillo, artistas que ya sabían cómo entrar a un escenario, cómo saludar, cómo sonreír sin parecer nerviosos. Había seguridad en ellos. Esa seguridad que dan los aplausos repetidos, los camerinos con nombre en la puerta, las mesas reservadas en restaurantes donde nadie pregunta quién eres. José no tenía nada de eso. Tenía una canción. Y una voz que casi nadie en ese pasillo conocía. En una esquina, un productor de la disquera observaba la escena. Era un hombre de traje gris, rostro cansado, ojos entrenados para separar lo vendible de lo olvidable en menos de 10 segundos. Había escuchado cientos de aspirantes. Cientos de muchachos que llegaban con ilusiones enormes y voces pequeñas. Cientos de promesas que se rompían en la primera nota. Miró a José y no vio mucho. Vio a un joven demasiado serio, demasiado frágil, demasiado contenido. Vio a alguien que parecía pedir permiso incluso para respirar. Vio un cuerpo que no prometía espectáculo. Vio un hombre que todavía no pesaba. Para él, la noche pertenecía a otros. A los consagrados. A los que ya tenían público. A los que no temblaban antes de cantar. El maestro de ceremonias pasó junto a José revisando unas tarjetas. Sin detenerse, preguntó: «¿Tú eres el muchacho que va de relleno?» Relleno. La palabra quedó suspendida en el pasillo. Un saxofonista volteó. Un técnico sonrió. Una corista bajó la mirada para no reírse. José apretó los dedos, pero no dijo nada. No porque no tuviera que decir, sino porque desde niño había aprendido que hay humillaciones que no se responden con la boca. Se responden de otra manera. Dentro del salón, las mesas estaban llenas. Empresarios, periodistas, actrices, políticos, locutores de radio. Copas altas, manteles blancos, vajilla reluciente. Una orquesta acomodaba sus partituras bajo luces doradas. El escenario no era grande, pero imponía. Tenía esa cercanía peligrosa de los lugares donde el público no está lejos, donde cada gesto se ve, cada error se escucha, cada respiración queda expuesta. La noche avanzaba como estaba planeada. Primero una cantante famosa, ovación segura. Después un bolerista veterano, aplausos respetuosos. Luego un trío, después una voz femenina que hizo llorar a una mesa completa. Todo correcto, todo elegante, todo dentro del orden natural de las cosas. José esperaba detrás de la cortina. Cada vez que alguien salía del escenario, el ruido del salón entraba por una abertura mínima. Aplausos, risas, copas chocando, conversaciones que retomaban su curso antes de que el artista terminara de bajar el último escalón. No todos escuchaban de verdad. Muchos estaban ahí para ser vistos.
Muchos aplaudían por costumbre. Muchos creían saber de música porque podían pagar la mesa más cercana al escenario. José cerró los ojos. No pensó en ellos. Pensó en su madre. Pensó en las canciones escuchadas de niño, en las voces que habían llenado su casa antes de que él entendiera lo que era una herida. Pensó en las noches en que cantar no era un oficio ni una oportunidad, sino una forma de no romperse. Pensó en todas las veces que alguien le había dicho que no tenía presencia, que le faltaba fuerza, que una voz así no bastaba si el mundo no la compraba. Al otro lado de la cortina, el maestro de ceremonias volvió a tomar el micrófono. Y ahora, antes de continuar con nuestro programa principal, vamos a escuchar a un joven intérprete. Pausa. Revisó la tarjeta como si el nombre no importara. José, José. Algunos en el salón siguieron conversando. Una mujer preguntó por el postre. Un periodista encendió otro cigarro. En una mesa del frente, el productor de traje gris se inclinó hacia un colega y murmuró: una canción y lo sacamos. No hay que alargar esto. La orquesta se preparó sin entusiasmo. Los músicos habían visto muchos debutantes. Sabían reconocer el miedo en la espalda de un cantante antes de que abriera la boca. Y José, desde atrás, parecía tener miedo. Pero no era exactamente miedo. Era algo más profundo. Era la concentración de alguien que está a punto de abrir una puerta que no puede cerrarse después. José salió. El murmullo no se detuvo. Caminó hasta el centro del escenario con pasos tranquilos, sin prisa. Las luces le golpearon el rostro. Por un segundo no vio a nadie, solo una masa dorada y borrosa. Luego los ojos se acostumbraron y aparecieron las mesas, las caras, los vasos, las sonrisas incompletas, las miradas distraídas. El micrófono estaba frente a él. Lo tomó con una mano. La otra quedó junto a su cuerpo, ligeramente cerrada. Un mesero cruzó al fondo con una charola. Alguien se rió en una mesa lateral. José bajó la mirada. El director de la orquesta levantó la batuta. Empezaron los primeros acordes. Suaves. Casi demasiado suaves para un salón que todavía no había decidido escuchar. José no cantó de inmediato. Dejó pasar el primer compás. Y en ese silencio mínimo, algunos levantaron la vista. No por respeto, por extrañeza. Un cantante inseguro suele entrar antes de tiempo. Se apura. Persigue la música como quien teme que se le escape. José hizo lo contrario. Esperó. Respiró. Dejó que la canción llegara hasta él. Y entonces abrió la boca. La primera nota no fue fuerte. No necesitaba serlo. Salió limpia, profunda, con una tristeza que no parecía aprendida. No era una voz tratando de impresionar. Era una voz contando algo que llevaba mucho tiempo encerrado. Una voz joven con una sombra antigua. Una voz que no pedía permiso para doler. Las conversaciones empezaron a apagarse una por una. Primero la mesa cercana al escenario. Luego la del centro. Luego la del fondo. El mesero se quedó quieto con la charola en la mano. El productor de traje gris dejó de inclinarse hacia su colega. El maestro de ceremonias, que ya estaba revisando el siguiente número, levantó la cabeza. José seguía cantando. Los ojos cerrados ahora, el rostro quieto, el cuerpo casi inmóvil. Nada de gestos grandes. Nada de teatralidad vacía. Solo la voz avanzando por el salón como una mano invisible que tocaba hombros, gargantas, memorias. En la segunda frase, algo cambió. No en José, en los demás. La gente empezó a entender que aquello no era un relleno. No era una cortesía. No era un joven probando suerte. Había en esa voz una forma de quebrarse sin caer. Una forma de sostener la nota como si sostuviera una vida entera al borde del abismo. Cada palabra parecía llegar tarde a una despedida. Cada respiración traía a una herida distinta. Y lo más extraño era que José no parecía cantar para convencerlos. Cantaba como si ya hubiera perdido algo. Y esa pérdida, por alguna razón, también les pertenecía. En una mesa lateral, una actriz que había reído minutos antes dejó la copa sobre el mantel. Sus dedos temblaron apenas. En el fondo, un locutor de radio se quitó los lentes. Un violinista de la orquesta miró al director, pero el director no lo miraba a él. Miraba a José, porque algo raro estaba pasando con la música. La orquesta había empezado acompañando a un desconocido. Ahora lo seguía. Esa era la diferencia. José estiró una nota en el aire. No la empujó. No la gritó. La dejó crecer desde un lugar imposible, como si la voz subiera por una escalera que nadie más veía. La nota se sostuvo. Un segundo. Dos. Tres. La sala entera quedó suspendida de ese hilo.
El productor sintió un golpe seco en el pecho. No era emoción todavía. Era desconcierto. ¿Cómo podía salir eso de ese muchacho? ¿Cómo podía alguien tan discreto, tan delgado, tan aparentemente pequeño, llenar un salón entero sin moverse del sitio? ¿Cómo podía una voz cambiar la temperatura de una habitación? José bajó la nota con una suavidad casi cruel, como quien no rompe el cristal aunque todos esperan que se rompa. Y cuando volvió a entrar en la siguiente frase, ya nadie estaba comiendo. Ya nadie hablaba. Ya nadie miraba hacia otro lado. El salón pertenecía a él. No por volumen, por verdad. A mitad de la canción, ocurrió algo que nadie había previsto. Una mujer mayor, sentada cerca del escenario, empezó a llorar en silencio. No hizo espectáculo. No buscó pañuelo al principio. Solo se quedó mirando a José con los ojos llenos, como si esa voz hubiera pronunciado un nombre que nadie más sabía. José la vio. Siempre veía. Vio sus manos apretadas sobre el mantel. Vio la forma en que intentaba contenerse. Vio que la canción ya no era un número dentro de una gala. Era otra cosa, algo más íntimo. Algo peligroso para un salón lleno de gente acostumbrada a esconder sus heridas bajo joyas, perfumes y conversaciones elegantes. José cantó la siguiente línea para ella. No cambió la letra. No señaló. No hizo ningún gesto evidente. Solo inclinó apenas el rostro hacia ese lado del salón, y la voz se volvió todavía más cercana. Como si en medio de tantas mesas hubiera encontrado una sola alma y hubiera decidido cantarle al oído. El productor tragó saliva. El colega que se había burlado antes ya no sonreía. El asistente que lo confundió con un músico de acompañamiento estaba parado junto a la pared, inmóvil. Su expresión había cambiado. No era admiración todavía. Era vergüenza. La vergüenza de quien entiende demasiado tarde que miró mal. José llegó al puente de la canción. Ahí donde muchos cantantes suben para demostrar potencia. Él subió para mostrar herida. La diferencia era brutal. Su voz se abrió, ancha, luminosa, pero no perdió el dolor. Era como ver una ventana romperse desde dentro y, en lugar de ruido, escuchar belleza. Los músicos respondieron con más fuerza. Las cuerdas crecieron. El piano marcó el pulso. La batería entró con delicadeza. Todo el salón respiró al ritmo de José. Entonces vino la nota. Esa nota, la que no estaba escrita solo en la partitura, sino en algún lugar más hondo. José la tomó desde abajo, casi desde un susurro, y la levantó poco a poco. Su rostro se tensó, pero no perdió control. Sus ojos se cerraron con más fuerza. La mano que tenía libre se abrió, como si soltara algo. La nota subió, atravesó el humo, las lámparas, las conversaciones muertas, las certezas de todos los que lo habían subestimado. Subió hasta donde ya no parecía posible. Y se quedó ahí. El salón entero dejó de respirar. El productor se puso de pie sin darse cuenta. Un periodista dejó caer la pluma sobre la mesa. El director de la orquesta bajó un poco la batuta, fascinado, como si temiera interrumpir lo que estaba ocurriendo. José sostuvo la nota un segundo más. No para presumir, para terminar de decir lo que la palabra no alcanzaba. Y después la dejó caer. Suave, perfecta, humana. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. Duró poco, tal vez 2 segundos, tal vez 3. Pero en esos segundos todos supieron que habían presenciado algo que no entraba en el programa de la noche. Algo que no se podía presentar con una tarjeta. Algo que no se podía reducir a joven intérprete. José abrió los ojos. Miró al frente.